Clase número 10 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 3. ¿Ok, hermanos? Bien, voy a compartir lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos ya a adentrarnos un poco más en la Reforma, ver un poquito más esta parte de cómo se fue desarrollando esta parte, hermanos, cómo se fue desarrollando el punto de, pues obviamente eh, de que tal vez hubo esas inconformidades fundadas, hermanos, ¿eh? O sea, yo creo que las inconformidades pues siempre va a haber, hermanos, pero las inconformidades que tal vez tengamos no deben estar basadas simplemente en algo personal, o sea, simplemente porque pues, yo me siento mal o cierta cosa a mí me afecta, ¿no? Sino deben estar basadas en lo que la palabra de Dios dice, ¿okay? En lo que la palabra de Dios dice. O sea, hoy lastimosamente mucha gente está inconforme, pero porque escuchó de Pancho Pistolas, el apostolobo Pancho Pistolas, que él dijo esto y como en la iglesia donde yo me congrego no lo aceptan, pues yo estoy inconforme, ¿no? Porque yo creo que si el pastor escuchara al apostolobo él se convencería de que pues hay cosas que hay que hacer, ¿no? Pero no están basadas en las escrituras, están basadas en opiniones personales. Bueno, entonces, vamos a ver que Lutero no es que él tuviera una inconformidad personal, él tenía una inconformidad bíblica. Había cosas que pues estaban haciendo, y ya lo vimos a través de la historia, que no estaban bien, que no estaban correctas según las escrituras, y obviamente esto provocó por lo que ahorita vamos a narrar. ¿Okay? Bien, vamos ahora a entrar a este tema, la iglesia se convulsiona, es decir, vamos ahora a entrar a ver qué es lo que empezó a ocurrir, ¿no? Con esta parte de Lutero, que Lutero, como lo vimos, no era un ignorante, hermanos, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que todos los que tengan que vayan a servir a Dios, pues tengan una maestría en teología o un doctorado, ¿no? Pero hermanos, si tú vas a hacer un maratón, o tú vas a hacer, imagínate que tú vas a ir ¿cómo se llama? A gimnasia, ¿no? O sea, eso que tienes que dar marometas y tienes que barras paralelas y los anillos y los listones y toda esa parte, hermanos. Una de las cosas que tienes que hacer, porque es un ejercicio de alto impacto, porque tienes que dar vueltas y caer sobre las plantas de tus pies y las rodillas y los tobillos y toda esa parte, tienes que fortalecer. ¿Okay? O sea, tienes que hacer ejercicios donde fortalezcas las articulaciones de tal manera que ese ejercicio pues no te lleve una fractura grave. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Teniendo entrenamientos específicos. Lo mismo, hermanos, muchas veces nosotros queremos que la iglesia crezca, queremos que, ay, ojalá fuésemos como la iglesia de enfrente, ¿no? La iglesia de enfrente que tiene 200 o tiene 100 personas. Hermanos, eso se dice fácil, pero esas 100 personas, pues tienen, pongámonos que el 60 de esas personas tienen, son 30 o 40 niños, ¿no? Necesitamos maestros y necesitamos más espacio y necesitamos vamos a ponerlo así, hermanos, un ministerio o ministerios fuertes, ¿ok? Fuertes. ¿Cómo es un ministerio fuerte? Pues que sean entendidos, hermanos. O sea, de verdad se dice fácil y se ve muy bonito que la iglesia se llene y muchas cosas, pero eso requiere otras cosas, hermanos, que a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Okay? No estamos dispuestos a pagar el precio de seguir creciendo, conocer más de Dios, someter nuestra voluntad, someter nuestros pensamientos, someter tal vez nuestras ganas de
hacer ciertas cosas extras por el ministerio, hermanos. O sea, de verdad es importante que nosotros estemos creciendo. A medida que nosotros crezcamos, nuestro ministerio y nosotros y la iglesia va a ser fuerte. Entonces, nosotros estamos aquí ahorita en este instituto porque se supondría, hermanos, y digo se supondría, que nosotros vamos a ser los maestros de otras gentes que van a llegar a la iglesia. Y se supone que es de aquí donde vamos a nosotros tomar mano o echar mano para enseñar a otros que lleguen a la iglesia, ¿no? Y que se va a necesitar. Pero si nosotros no queremos crecer, pensamos que esto es una pérdida de tiempo, pues hermanos, no esperemos que Dios nos dé más porque no estamos capacitados para eso. No estamos capacitados para eso. En vez de ser una iglesia gloriosa para Cristo, va a ser una iglesia que simplemente da pena, ¿no? Da pena. O sea, sí, qué bonito se ve que congregaciones estén con 300 personas, pero eso implica mucho trabajo, implica un desgaste físico importante, un desgaste mental importante, o sea, muchas cosas, hermanos. Entonces, a lo que voy es que pues Lutero no era ningún ignorante. Lutero fue una persona preparada, que él se fue preparando, él no sabía para qué. Tal vez él quería prepararse porque él quería ser un buen sacerdote, o él quería ser un buen obispo, o tal vez en algún punto lejano, ¿no? Ser el papa, tal vez, ¿no? No sabemos. Pero Dios lo ocupó para algo más grande. Dios lo ocupó para algo más grande. Y tal vez ahorita tú estás aquí y tú dices, no, pues yo me conformaría con seguir en Ujieres, ¿no? O yo me conformaría con simplemente estar allí en la entrada recibiendo a los hermanos, ¿no? Y no sabes que te estás preparando porque Dios te va a llevar a otra cosa. Entonces, prepárate bien para que Dios, de verdad, cuando te utilice, tengas esas herramientas importantes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? ¿No? Ya no voy a tener más porque si no, no vamos a avanzar. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos las 95 tesis de Lutero, que además las tesis van contra los perdones papales, ¿verdad? Lutero, vemos, es ya un hombre de muchos conocimientos, ¿verdad? Que tuvo un doctorado en teología. Lutero aún es un católico en buenas relaciones con la iglesia. Decíamos que el punto de Lutero no era que la iglesia católica desapareciera. No era ese su principal objetivo. No era ese su principal causa. No, hermanos. La principal causa de él fue que la iglesia regresara a los principios bíblicos. Ese era como que su punto al que él quería llegar. ¿Okay? Pegar las tesis era una práctica común, o sea, no era un acto de rebeldía lo que él hizo de ir a pegar las tesis, era algo común. Decíamos que la puerta de la iglesia o de las congregaciones allí pues eran como un periódico mural, era como dar noticias, ¿no? Para la gente. Recuerden que antes los pueblitos pues así empezaban. Se construyó una catedral y a partir de esa catedral se expandía el pueblito, ¿no? Las 95 tesis fueron ampliamente leídas. Recordemos que las tesis fueron traducidas a diferentes idiomas y lo que ayudó mucho en ese momento fue la imprenta. La imprenta en ese momento tuvo un papel muy, muy importante dentro del cristianismo y dentro del mundo. Es reconocido su significado real, ¿verdad? Que muchas cosas que Lutero exponía, pues fueron entendidas por muchos y esto empezó a hacer mella, ¿no? Al principio el Papa como que ignoraba mucho a Lutero, como que sentía que Lutero pues era un problema mínimo, no era tanto de qué preocuparse, no era tanto de lo que angustiarse, ¿verdad? Por las cosas que él pensaba o hacía, pero cuando vio que las cosas iban en serio, entonces tuvo que intervenir, pero yo creo que ya era demasiado tarde, ¿no? Y elementos fundamentales de la reforma.
Que muchos empezaron a dar cuenta, muchos empezaron a estudiar la Biblia. El primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia, a diferentes idiomas, y esto abrió pie a que mucha gente se diese cuenta de abusos, de cosas que estaban ocurriendo dentro de la pues de la iglesia y que debían ser corregidos, ¿no? Bien, hermanos. Entonces vamos a continuar. Eck reta a Lutero a un debate. Johann Eck, así se llama, nada más que aquí ponemos su apellido, pero Johann Eck era un teólogo del tiempo de Lutero y él se esmeró por dos cosas. Número uno, por defender la Iglesia Católica, ¿verdad? Defender la Iglesia Católica, o sea, fue un teólogo defensor de la fe católica. Y número dos, se esmeró mucho por tratar de convencer a Lutero de que estaba mal, ¿no? Tratar de convencer a Lutero de que estaba mal. Y hermanos, eso ocurre cuando llegamos aquí a esta parte de que nosotros nos íbamos a cambiar de asociación, ¿verdad? Cuando llegamos a Ibri, pues algunas gentes sí vinieron a tratar de convencernos, ¿no? A tratar de decirnos que pues que qué pasó, ¿no? Que todo el tiempo estuvimos aquí, estuvimos teníamos un historial con ellos, ¿no? Y que ahora de buenas a primeras nosotros nos fuésemos, ¿no? Nos quitásemos, ¿no? de este caso, de esta asociación. Pues era algo que nos querían convencer, ¿no? Pero hermanos, cuando tú estás bien convencido, no en tu sentir, sino en la palabra de Dios, hermanos, el Señor te va a dar convicción de que lo que estás haciendo pues es para conocer más a Dios. No es porque pues simplemente alguien me caiga mal y por eso ya no. No, hermanos, o sea, sino que estás convencido de que es la voluntad de Dios porque la palabra te respalda, ¿ok? O sea, cada vez que lees la palabra ves cómo Dios te llama a que busques más de su palabra y toda la cosa, ¿no? Entonces, yo creo aquí también que pues estos debates a veces son necesarios o para convencerte, para reafirmar lo que Dios ya te ha hablado con respecto a cierto asunto, ¿ok? Bien, entonces vamos a entrar a eso. Eck reta a Lutero a un debate. En enero de 1519 murió el emperador Maximiliano y debía ser elegido un nuevo emperador y el Papa estaba grandemente interesado en su elección, ¿ok? Siempre se va a elegir pues alguien que pues sea de mi entera confianza y sea alguien que pueda yo manipular o que haga lo que yo diga, ¿no? Había estado trabajando duro por la elección de Federico el Sabio, así se llamaba. Federico el Sabio. La campaña de elección ocupaba completamente su mente para excluir cualquier otra cosa, ¿no? Típico de los hombres, y es así como Dios nos ha hecho. Los hombres debemos enfocarnos en una cosa, ¿okay? En una cosa. Así fue hecho el ser humano, de tal manera que nosotros nos corresponde tomar decisiones y por eso nos enfocamos en una sola cosa. Entonces, uno de los colegas de Lutero, profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, Andreas Castan, salió con una serie de tesis contra Johann Eck. Eck, recordemos, había escrito un panfleto contra las 95 tesis de Lutero, ¿no? Había escrito un panfleto. En ellas declaraba que el reclamo de la Iglesia romana de supremacía sobre todas las otras iglesias se apoyaba solamente en los débiles decretos papales de los últimos 400 años, pero que en todos los 1100 años anteriores no había existido tal supremacía. ¿Okay? O sea, que lo que ellos estaban haciendo o lo que ellos estaban argumentando solamente se basaba en deseos que surgieron hace tiempo, pero que no tenían sustento bíblico. En ella se declaraba, hermanos, que nunca antes se había escuchado un ataque como este sobre la autoridad del Papa. Y esto causó una tremenda sensación. ¿De qué? De rebeldía, de que cómo era posible que alguien se levantara contra el sistema, ¿no? Que en ese momento prevalecía.
Eck no pudo ignorar esto. Retó a Lutero a un debate sobre las cuestiones de la supremacía del Papa. Ese era el punto, ¿no? Las cuestiones de la supremacía del Papa. La supremacía del Papa había sido una de las anteriores y más queridas creencias. Su madre le había enseñado cuando era niño que la iglesia es la casa del Papa, en la que el Papa es padre. Y los 9 meses hasta el debate de Eck en julio de 1519, hermanos, Lutero los pasó en arduo estudio, ¿no? En arduo estudio había encontrado argumentos contra muchas cosas que siempre había considerado ciertas y que solo recientemente había encontrado que eran falsas. Sí, hermanos, cuando nosotros tenemos esa diligencia de estudiar la palabra de Dios, hermanos, pues sí, nos vamos a encontrar con cosas que por qué ocurrieron, por qué pasaron, por qué ocurre tal cosa o XY cosa dentro de la iglesia. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, por el estudio de las escrituras. Se sumergió en un estudio de la historia de la iglesia y la ley canónica, Lutero. Y la ley canónica consiste en las decretales o decisiones de los papas y los grandes concilios. Lutero se desmayó al descubrir que muchas de los decretales eran falsos. Y así vio otro de los pilares del sistema católico romano colapsarse delante de sus ojos. ¿Okay? O sea, Lutero empezó a ver que muchas de las cosas que se practicaban dentro de la Iglesia Católica Romana no eran cosas pues de verdad bíblicas, ¿no? De verdad que fuesen cosas que debían seguirse sin ton ni son, no, hermanos, eran cosas pues simplemente invenciones humanas que ahora pues debían ser desechadas. Pero esto era difícil, ¿no? Era difícil eso de que estas cosas fuesen desechadas porque pues simplemente, hermanos, cuando alguien está habituado a cierto hábito, a ciertas cosas que practican, es muy difícil. ¿Okay? Entonces esto se llevó a cabo en Leipzig. Entonces ahí se llevó a cabo el debate en Leipzig. En Leipzig la atmósfera era tensa. Una campaña de ciudadanos permaneció guardando el palacio de los duques donde iba a tener lugar el debate. En las hosterías, a la hora de la comida, una guardia armada era puesta en cada mesa para cuidar de las peleas a los estudiantes de Leipzig y de Wittenberg, ¿no? El 4 de julio de 1519, Johann Eck y Martín Lutero se enfrentaron. En lo que se refería tanto al conocimiento y la habilidad oratoria de los dos contendientes, el debate estaba empatado. O sea, eran muy buenos disertando, eran muy buenos exponiendo, eran muy buenos teólogos. O sea, habían leído mucho, entendían muchas cosas, ¿verdad? Pero Eck superó en estrategia a Lutero. Johann Eck, se dice que en ese momento, hermanos, Johann Eck se refería a Lutero muy amablemente. O sea, decía, por si algunas cosas que decía Johann Eck era: te suplico, hermano Lutero, o yo espero en el amor de Cristo que tú entiendas estas cosas, ¿no? O sea, como que Johann Eck era una persona muy correcta y obviamente esto le ayudó mucho en esta parte, ¿no? Lo acorraló en esa estrategia Johann Eck a Martín y finalmente lo hizo decir que algunas de las enseñanzas de Hus habían sido injustamente condenadas por el Concilio de Constanza. Es decir, Johann Eck atacó mucho la parte, o sea, sí hablaba mucho de lo de la Biblia, pero también atacó mucho los concilios, que los concilios habían sido muy irregulares, que tenían ideas muy incipientes, que no habían llegado todo a mucha de la verdad que ahora se entendía, o sea, muchas de esas cosas. Tan pronto como Lutero, hermanos, hizo esta afirmación, había logrado su propósito.
le había hecho tomar su lugar abiertamente del lado de un hombre oficialmente condenado por la iglesia como hereje. Recordemos que John Hus, él fue como de uno de los predecesores de la Reforma, y fue muerto porque pues obviamente sus ideales y su entendimiento no se conformaba a lo que pensaba en ese momento la Iglesia Católica. Cuando Lutero admitió que él no pensaba que Hus estuviese equivocado en todos los aspectos, una ola de agitación recorrió la audiencia. El duque Jorge de Sajonia dijo tan fuerte que todos pudieron escuchar: Dios nos ayude, es la peste, ¿no? O sea, tomaron también a Lutero como un hereje, tomaron a Lutero como alguien que estaba completamente equivocado y que las ideas de sus tesis habían salido pues del pensamiento de un hereje. Los argumentos de Lutero, hermanos, habían sido históricos. Apeló a la memoria de que la Iglesia Ortodoxa griega es parte de la Iglesia de Cristo y que ésta nunca había sido reconocida en la supremacía del obispo de Roma. Los grandes concilios de los primeros siglos cristianos no sabían nada de la supremacía papal, pero ningún razonamiento de parte de Lutero podía salvarlo después de que había tomado partido del lado del hereje condenado como John Hus. Un resultado del debate de Leipzig fue que Lutero fortaleció grandemente su causa entre sus seguidores. Los hizo sentir que su posición ciertamente era la correcta. Ciertamente era la correcta. Lutero también ganó muchos seguidores nuevos, uno de los cuales fue Martín Bucero. Así se llama, Martín Bucero. Quien se convirtió en un importante líder de la Reforma y que ayudó a pulir las opiniones de Juan Calvino. Como suele suceder, el controversista no fue capaz de cambiar las opiniones de sus oponentes. Sin embargo, el debate hizo mucho para que aclarar las ideas de Lutero por él mismo. Indudablemente este fue el resultado más importante. Este debate también fue una etapa importante en el movimiento reformador. Hizo claro que para todos que la reconciliación entre Lutero y la Iglesia Católica era ciertamente algo imposible. Algo imposible, ¿no? O sea, las ideas de Lutero se habían esclarecido más de que la Iglesia Católica pues no estaba ciertamente en armonía con las Escrituras, y si no estaba en armonía con las Escrituras, pues ciertamente no había por qué someterse a cosas que ellos mismos habían inventado. Bien, entonces, ¿qué trajo esto? Pues obviamente no trajo convencimiento, trajo una tormenta. Entonces aquí la tormenta crece. Lutero había rechazado la supremacía del Papa y la infalibilidad de los concilios. Ahora era completo su rompimiento con el sistema jerárquico romano. Lutero estaba en el centro de la batalla ahora, o sea, era ahora como que el revolucionario, era aquel que estaba en el centro, ¿no?, de la tormenta, del ojo de la tormenta, por ser aquel que fuera un rebelde. Y hermanos, también se los digo por experiencia, yo sé lo que es eso, ¿no?, que te tilden de que tú tienes falsa doctrina, de que tú has engañado a la iglesia, de que tú ha llevado a los congregantes por otras cosas que Dios no quiere y que todos hemos aprendido desde el principio, ¿no? A partir de ahora sería una lucha de vida o muerte entre él y la iglesia romana. Después del debate de Leipzig, Eck fue a Roma a pedir al Papa León que promulgara una bula excomulgando a Lutero. Y el Papa estaba más que de acuerdo en excomulgar a Lutero. Lo primero que hizo Lutero fue publicar un recuento del debate de Leipzig, y pronto panfletos y cartas siguieron en gran abundancia, o sea, explicando tal vez para los del vulgo que no habían entendido muchas cosas que se habían vertido, o ideas que se habían declarado dentro del debate, las hizo más entendibles para la gente común. ¿Okay? En mayo de 1520 publicó un panfleto con el título Sobre las buenas obras. Era un libro pequeño, pero tuvo gran efecto. En él aplicaba a la práctica la vida cotidiana.
su recién ganada convicción de que el hombre es salvo por la fe únicamente. Es decir, en este panfleto, Martín Lutero lo que hizo fue darle la aplicación correcta a una doctrina que sí está en la Biblia, pero que la Iglesia Católica la había llevado por otro camino. Lo más grande de todas las buenas obras, él decía, es creer en Cristo Jesús. Debemos servir a Dios en el mundo desempeñando fielmente las tareas de nuestras ocupaciones diarias. O sea, no es necesario comulgar, no es necesario hacer largas oraciones, no es necesario hacer grandes ayunos para obtener el perdón de Dios. Simplemente es creer en Cristo. Zapateros, amas de casa, campesinos, hombres de negocios, si hacen su trabajo para la gloria de Dios, son más agradables a Dios que los monjes y las monjas. No. Esto fue una revolución, ¿no? Porque, pues obviamente los monjes y las monjas pues, se creían más cerca de Dios. Este fue una de las más importantes y fundamentales enseñanzas de Lutero. Fue también la separación más grande posible del ascetismo antiguo y medieval, hermanos, y se convirtió en una de las más distintivas características del cristianismo protestante. Especialmente, dos libros que leyó en este tiempo lo influenciaron poderosamente. Varios husitas se habían presentado al debate. Dos de ellos, después de aquella memorable reunión, le habían escrito y le enviaron una de las obras de John Hus a Martín Lutero. En ese momento no tenía tiempo de leerla, pero al inicio del año de 1520 la leyó. Aprendió que Hus había enseñado las mismas cosas que él. Lutero había llegado a creer y admitió ser un discípulo del bohemio John Hus. En otro libro que influenció profundamente a Lutero en este tiempo fue una obra del brillante humanista italiano Lorenzo de Valla. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Hay que decirlo también. Los reformadores, tanto Martín Lutero, Juan Calvino, John Wycliffe, todos ellos, hermanos, sí, la Biblia, hasta Charles Spurgeon, fueron influenciados mucho por la filosofía. Ojo, lo cual no es malo. O sea, no es malo en sí la filosofía, porque la filosofía es como que cuestiones que el hombre se pregunta de acuerdo a su existencia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Qué significado tiene, no sé, la familia? ¿Qué significado tiene los hijos, la esposa, el esposo, las leyes? O sea, son cosas que se pregunta el ser humano. Lo malo de la filosofía es que trata de dar respuestas a esas cosas a través de la vista humana y no a través de la vista divina. Ese es el punto, hermanos. Entonces, Martín Lutero, como otros, fue influenciado mucho por la filosofía de su tiempo. ¿Ok? Entonces, Lorenzo de Valla probó, más allá de toda posibilidad, la contradicción que la donación de Constantino era falsa. Este descubrimiento, hermanos, provocó en Lutero tal enojo que seguramente ya no dudó más que el Papa era el anticristo, ¿no? O sea, se fue dando cuenta de muchas cosas que sucedían y pues él dijo, ¿sabes qué? El anticristo es el Papa, ¿no? La excomunión. Después de muchas controversias y publicaciones y distribuciones de folletos con las opiniones de Lutero por toda Alemania, sus enseñanzas se condenaron formalmente. De ahí que en junio de 1520 una bula del Papa León X lo excomulgó, ¿no? Lo excomulgó. La bula comenzaba con estas palabras. Esto es lo que decía la bula o el escrito papal. Levántate, oh Señor, aboga por tu propia causa. Acuérdate de cómo el hombre necio te increpa diariamente. Los zorros están devastando tu viña, lo que tú has dado a Pedro, tu vicario. El jabalí que ha salido del monte lo ha destruido y la bestia del campo le está devorando. Como llaman a Martín Lutero jabalí, bestia del campo, zorro, hombre necio. Palabras
Palabras que en este tiempo que hoy se tiene que dar todo con pincitas, ¿no? Y que piensan que lo correcto es educación, pues bueno. Estas palabras introductorias son citas de los salmos y del cantar de los cantares. La bula mencionaba 41 proposiciones que decían eran de Lutero y las que condenaban como heréticas, escandalosas, falsas, ofensivas para los oídos piadosos o seductoras para las mentes simples y que permanecían en el camino de la fe católica. Es decir, el punto por el cual se llevaba la excomunión a Martín Lutero era porque todas sus doctrinas eran muy seducibles, pero sus doctrinas eran falsas y eran totalmente diabólicas. La bula llamaba a toda la gente fiel a quemar los libros de Lutero. Prohibía a Lutero predicar. Lutero y a todos sus seguidores les fue ordenado retratarse públicamente dentro de los siguientes 70 días. Y si no lo hacían, serían tratados como herejes. Vean hermanos, como pues ahora viene la parte. O sea, muchas veces pensamos que cuando encontramos la verdad, ¿no? Pues muchos se van a dar cuenta y van a abrir los ojos. Y entonces al abrir los ojos, pues se van a unir a nosotros, ¿no? Pero, oh, gran decepción, eso no ocurre. Eso no ocurre, hermanos. La bula ordenaba al gobierno arrestar y aprisionar a Lutero y a todo el que le siguiera. Todos los pueblos o distritos que los protegieran serían puestos en entredicho. Y 3 grandes tratados de la Reforma, hermanos, todos los alemanes estaban pendientes de cada palabra de Martín Lutero. Sus libros circulaban por todas partes y fueron ávidamente comprados y leídos. En su tiempo no existían los periódicos, de manera que produjo a raudales pequeños libros o panfletos, que eran como editoriales o revistas de artículos, hermanos. Lutero usó la imprenta como medio para moldear la opinión pública. Fue principalmente por medio de la imprenta que Lutero ganó el apoyo de un vasto número de seguidores, no solo en su propio país, Alemania, sino también más allá de las fronteras de Alemania. Para amortiguar la sacudida provocada por la bula papal y para reunir a la nación alemana en torno a la bandera de revuelta contra la jerarquía romana, Lutero publicó 3 obras finales en 1520, y estos son conocidos como los 3 grandes tratados de la Reforma. El primero de los primeros grandes. El primero fue a la nobleza cristiana de Alemania. ¿Okay? Era un llamado de trompeta para abolir los abusos fomentados por Roma. O sea, esas cosas de que ellos ponen reyes, quitan reyes, ponen gobernantes, los quitan, todo de acuerdo a sus múltiples pensamientos y que les convenga, ¿verdad? Entonces, el primer tratado, de estos 3 tratados, el primero fue a la nobleza cristiana de Alemania. El segundo tratado fue la cautividad babilónica de la iglesia. ¿Okay? Lutero aquí expuso la falsedad del reclamo de la iglesia de que el hombre podía salvarse únicamente por medio del sacerdocio y del sistema romano de los sacramentos, los cuales ya mencionamos anteriormente. ¿Okay? O sea, este segundo tratado trataba los pilares de la salvación, que obviamente pues eran totalmente una herejía, eran totalmente humanos, eran totalmente pensamientos pues ilógicos, ¿no? de los católicos, y que debían ser pues simplemente desechados porque no se basaban dentro de las escrituras. El tercero, la libertad del hombre cristiano. Es una pequeña obra de solamente 30 páginas, pero que contiene la suma total de la vida cristiana. Es decir, ahora que hemos creído en Cristo, ¿cuál es la manera de comportarnos? Hay que dar limosnas, hay que comulgar, ir a visitar las reliquias, o sea, muchas cosas que hoy simplemente los católicos hacen, pero que obviamente pues los hacen buscando salvación. Y no, hermanos, o sea, ya cuando alguien ya está en Cristo, no necesita nada más que ¿qué? Vivir para Cristo, o sea, vivir una vida normal, o sea,
tenemos que ir a trabajar, tenemos nuestra familia, a veces necesitamos distraernos, a veces necesitamos a veces unas vacaciones, a veces necesitamos trabajar arduamente, a veces hay días que son muy pesados, días en que necesitamos estudiar, necesitamos reflexionar, necesitamos arreglar, necesitamos muchas cosas. ¿Okay? Se le ordenó a Federico el Sabio, el lector de Sajonia, que le entregase a Lutero la bula para juzgarlo y castigarlo. Sin embargo, en vez de esto, le dio amplia protección, pues simpatizaba con sus ideas. Bueno, hermanos, o sea, pues uno de los primeros territorios que empezó a perder la iglesia romana fue Alemania. Y qué triste, ¿no? Que hoy este país, Alemania, pues bueno, es uno de los países más ateos y es uno de los países que más se han alejado del cristianismo a pesar de toda la historia que tienen, ¿no? Lutero recibió la excomunión con desafío llamándola la bula execrable del anticristo. O sea, esta bula es como el excremento del papa, ¿no? Y el 10 de diciembre de 1520 la quemó públicamente a las puertas de Wittenberg ante una asamblea de profesores de la universidad, de estudiantes y el pueblo. Vean, yo no sé si hubiera yo hecho eso, ¿va? Yo no lo sé, o sea, tal vez digo, bueno, hay que guardar las apariencias, ya me la dieron, yo no creo en eso, pero bueno. Lutero puso los libros de la ley canónica, o sea, la ley de la iglesia, en la hoguera y dijo, puesto que desechaste al santo de Dios, que las llamas eternas te consuman a ti. ¿Ven? Con la bula del Papa también quemó copias de los cánones o leyes establecidas por las autoridades romanas, y este acto constituyó la renuncia final de Lutero a la Iglesia Católica Romana. Con esto, ¿no? Con quemar los libros, quemar pensamientos, quemar pues muchas cosas que la Iglesia Católica Romana pues había implementado y había dicho que eran palabra de Dios. Bueno, continuamos. Lutero ahora es convocado por el emperador. El 2 de abril de 1521, Lutero fue citado ante la Dieta o Concilio Supremo de los gobernantes alemanes, reuniéndose en Worms, en el Rin. El nuevo emperador Carlos V, el del chocolate, Carlos V ya no fue Federico el Sabio como el Papa León X lo deseaba, ya que aquel declinó a favor de Carlos, rey de España. Pero Carlos, hermanos, tenía, por sus relaciones matrimoniales, tenía autoridad no solamente sobre España, sino sobre Francia, parte de Portugal y parte de Alemania. ¿Okay? Carlos V. Aunque Carlos V, su historia, si ustedes la leen, hermanos, pues no fue un rey. Yo creo que Nestlé, no, creo que es esa empresa Nestlé que tomó ese nombre para un chocolate, Carlos V, es porque rima muy bien, ¿no? Por estrategia de ¿cómo se le puede decir? De ventas, ¿no? De marketing, pero Carlos V no fue un rey que digamos de mucho contraste. Le prometió un salvoconducto y Lutero fue a la asamblea, ¿no? O sea, Carlos V quería escuchar a Lutero y le prometió que no le iba a pasar nada. Él, aunque sus amigos lo amonestaron, pues podría encontrar la misma suerte que John Hus en circunstancias parecidas en el concilio de Constancia de 1415. Lutero dijo, iré a Worms, aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en los tejados. O sea, yo quiero exponer, y si me dan la oportunidad de exponer delante de estos hombres que son políticamente altos, voy a hacerlo, ¿no? En respuesta a la pregunta, que esto sucedió el 17 de abril de 1521, Lutero estaba ante el concilio y presidía por el emperador Carlos V de tan solo 21 años en ese momento. En respuesta a la pregunta de si quería retractarse de las declaraciones de sus libros, después de considerarlo respondió que no podía retractarse de nada, excepto de lo que desaprobaba la escritura o la razón, terminando con las palabras, aquí estoy,
No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Durante los últimos 200 años, hermanos, el papado había sufrido muchas derrotas severas en sus luchas con los poderes seculares. El Papa León X deseaba que el concilio de Worms manejara el caso de Lutero de una manera tal que al antiguo reclamo de que la autoridad espiritual es superior a la autoridad secular. En otras palabras, el Papa X trató de matar dos pájaros de una sola pedrada. Trató de manipular el manejo del caso de Lutero por medio del concilio de Worms, y de tal manera que aquella supresión de la herejía al mismo tiempo elevara la autoridad papal sobre la autoridad imperial. Es decir, él quería manipular el concilio de tal manera que mataran a Lutero, y al mismo tiempo que mataran a Lutero reconocieran la autoridad papal sobre las autoridades pues gubernamentales, ¿no? Al emperador Carlos V lo instan para que prendiese a Lutero, ofreciendo como razón que la fe no podía guardarse con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. Fue planeado que después de que expirara el salvoconducto, Lutero fuera arrestado y muerto como hereje pernicioso. Mientras Lutero viajaba de regreso a su hogar, de pronto los soldados de Federico el Sabio, elector, lo apresaron y llevaron para su seguridad al castillo de Wartburg, en Turingia. Permaneció allí disfrazado cerca de un año, mientras que tempestades de guerra y revueltas rugían en el imperio. Pero no estuvo ocioso, pues durante su retiro tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Obra que por sí sola lo hubiera inmortalizado, porque su versión se consideraba el fundamento del idioma alemán escrito, que esto fue en 1521. Vean, hermanos, que todo tiene un propósito, o sea, siento que lo peor que podemos hacer cuando estamos en alguna situación, hermanos, es estar de ociosos. Tenemos que buscar qué hacer, buscar que mantener la mente ocupada, y más si es en las cosas de Dios, hermanos. Varios años después se terminó el Antiguo Testamento. Al regresar de Wartburg a Wittenberg, reasumió la dirección del movimiento en favor de la Iglesia Reformada, exactamente a tiempo para salvarle de sus excesos extravagantes. Bien, hermanos, continuamos ahora la Reforma. Los eventos que hemos observado hasta ahora, centrados en la vida de Lutero, fueron actos que condujeron al camino de la Reforma. Fue una reforma a la iglesia que consistía en cambios para el mejoramiento de la iglesia. Toda iglesia enseña ciertas doctrinas y tienen ciertas formas de gobierno, de adoración y de vida. Los cambios para mejorar tuvieron que ver con cada uno de estos varios aspectos de la iglesia. Pero no solo era un cambio en la iglesia, hermanos. La reforma trajo también cambios fuera de la iglesia. La iglesia trata con lo que es lo más fundamental en la vida. Los hombres llevan sus convicciones religiosas con ellos y las muestran en cada aspecto de la vida. Consecuentemente, lo que primero fue una reforma en la iglesia también provocó cambios en la vida política, económica, social y cultural de las naciones que aceptaron los principios que Martín Lutero predicaba. Los resultados han sido que hasta nuestros días existe una vasta diferencia en casi todo aspecto entre las naciones católicas y las naciones protestantes. Y eso sí se ve, hermanos. O sea, podemos ir a España, y España pues es como un campo de cultivo de muchas cosas. O sea, uno de los países más feministas y más endeudados de Europa es España, hermanos. Es España. Y podemos ir, por decir, a otro, lo que es Suiza, que es uno de los países más caros del mundo. No tenemos ese tipo de cosas. Y Suiza fue más por los reformadores, a comparación de España, que fue más por los católicos. Bueno, entonces lo primero que pasó fue que Lutero restauró la libertad cristiana. El carácter de Lutero estaba constituido por rasgos extrañamente contradictorios.
Era a la vez muy radical y a la vez muy conservador. Así era Lutero. Lutero fue el hombre que iba a provocar un cambio tremendo en la iglesia, pero era muy lento en descartar lo antiguo y suplir lo nuevo. Al principio hizo solo unos pocos cambios, en esto mostró gran sabiduría y tacto. Los seguidores de Lutero no siempre fueron tan sabios como él. Mientras estaba escondido en el castillo de Wittenberg, algunos de ellos en Wittenberg estaban tratando de realizar muchos cambios radicales. Esto provocó confusión, conflicto y desorden. Como resultado, Lutero dejó su escondite en contra del consejo del elector Federico el Sabio, y a pesar de que estaba bajo la sentencia de muerte, regresó a Wittenberg, predicó por 8 días sucesivos y así restauró el orden. Poco a poco fueron introducidos muchos cambios importantes. El papado fue rechazado, la distinción entre el clero y el laico fue descartado. Lutero dijo, todos los creyentes son sacerdotes, solamente hay 2 sacramentos y no 7. Los sacramentos no son indispensables para la salvación. Así Lutero anunció el fin de lo que es el corazón mismo del sistema romano. Rompió el yugo de Roma bajo el que los creyentes sufrieron por siglos y estableció la libertad cristiana. Para los que nunca hemos estado bajo el yugo de Roma, hermanos, es imposible darse cuenta lo que esto significó. Para los cristianos del tiempo de Lutero, era un cambio de verdad extremo. Fueron abolidas las oraciones a los santos, a María, así como la adoración a las imágenes, la veneración de las reliquias, las procesiones religiosas, el agua bendita, el ascetismo externo, el monastismo, las oraciones por los muertos, la creencia del purgatorio. Varias cosas fueron abolidas, muchas cosas. Vean cómo cuando no hay palabra, hermanos, no hay estudio, la iglesia se va a llenar de supersticiones. Como hoy está pasando, ¿no? Que hoy los portales espirituales. Eso no es donde está en la Biblia, hermanos. Eso no está en la Biblia. Los portales espirituales, ¿no? Es que cuando tú oras y ayunas, se va a abrir un portal de bendición. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? O sea, vean cómo la iglesia del día de hoy se está llenando de puras especulaciones, puros pensamientos ilógicos, puros pensamientos tan llenos de mentira y de rapacidad. En tanto que Lutero cambió muchas cosas, su naturaleza conservadora lo condujo a adoptar el principio de que todo en la antigua iglesia que no estaba prohibido directamente en la Biblia debía ser preservado. Por ejemplo, los altares aledaños y las imágenes fueron removidas, pero la iglesia luterana mantuvo el altar principal con velas y pinturas de Cristo. ¿Cuál? ¿Por qué? Bueno, porque no estaba literalmente en la Biblia totalmente desaprobado. La Iglesia Católica Romana enseña que la Cena del Señor es un sacrificio y que para ofrecer un sacrificio se requiere un sacerdote. Enseñan que cuando un sacerdote pronuncia las palabras sacramentales, el pan y el vino son milagrosamente transformados en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. A esto se le llama la transubstanciación. Solo al sacerdote se le permite participar del vino por temor a que el laicado pudiese derramar un poco de ella y tirar la preciosa sangre de Cristo de nuevo. Le es permitido recibir solamente el pan en forma de una oblea llamada hostia, que es colocada sobre la lengua por el sacerdote. Por eso, hermanos, cuando hacen la primera comunión casi siempre nada más les dan la hostia, porque el vino pues no se les permite por temor a que el laicado, o sea, la gente que no es como el sacerdote, no tenga el cuidado para beber y así derramar un poco de ella. Así que los que tomaron la cena del Señor el domingo y derramaron algo del jugo, pues ya se condenaron, porque según la Iglesia Católica, pues ustedes han derramado la sangre de Cristo. Lutero negó el carácter sacrificial de la cena del Señor. Negó que cada vez que la cena es celebrada, Cristo sea ofrecido como sacrificio, otra vez sobre los miles de altares. Enseñó que Cristo fue ofrecido una vez por todas como sacrificio en la cruz. Por lo tanto, no había lugar en la iglesia para sacerdotes, como se pensaba en ese momento, ¿no?, de la Iglesia Católica. Desde los días de Lutero, las iglesias protestantes han tenido ministros de la palabra en lugar de sacerdotes.
En la Cena del Señor, todos los miembros participan tanto del pan como del vino, como lo hicimos hace unos días. Vamos a pasar a este último punto. Se desarrolla una forma de gobierno eclesiástico. Lutero no estaba grandemente interesado acerca de la forma de organización o gobierno de la Iglesia. La forma de gobierno que adoptó antes que nada no estaba basada en las enseñanzas de las Escrituras, pero fue desarrollado para satisfacer las condiciones dentro de la Iglesia en aquel entonces. Lutero introdujo un sistema de visitadores eclesiásticos. Cuando estos visitadores inspeccionaron las varias iglesias, se hizo evidente para todos que había una urgente necesidad de reforma. El clero romano vergonzosamente había descuidado sus deberes. Tanto el pueblo como los sacerdotes eran casi increíblemente ignorantes de la palabra. Eran ignorantes, no sabían nada, simplemente se basaban o hacían las cosas porque antes así lo hacían. La mayoría de los sacerdotes eran totalmente incapaces de predicar, solo podían decir entre dientes las misas. Como resultado de la inspección de la iglesia por los visitadores fue elaboradas una serie de regulaciones para la dirección de la iglesia eclesiástica. La iglesia luterana no tiene obispos. La denominación tiene oficiales llamados superintendentes. Ejercen un tanto la misma función que los pastores o que los obispos. La congregación es la unidad básica del gobierno luterano, que generalmente es administrado por un concilio eclesiástico que consiste del pastor y un número elegido de oficiales laicos. El rasgo más distintivo del gobierno eclesiástico luterano es el lugar que da al Estado. Lutero en gran parte adoptó el principio de que el Estado debe estar por encima de la Iglesia. Lo hizo en gran parte bajo la influencia de las circunstancias. Su propia seguridad personal la debía, humanamente hablando, completamente a la protección de su príncipe, el elector de Sajonia. Del mismo modo, también fue posible que la iglesia protestante dejó existir solamente en aquellas existió en aquellas tierras alemanas que eran gobernadas por los príncipes que habían aceptado el protestantismo. Debido a esta circunstancia, Lutero dio a estos príncipes protestantes mucha autoridad en los asuntos de la iglesia. Por breve tiempo, Lutero esperó que surgiera en Alemania una iglesia protestante nacional que incluyera a toda la gente alemana. Eso es lo que él esperaba. Esa esperanza, sin embargo, nunca se realizó. Algunas tierras germanas permanecieron como católicas. Incluso la iglesia protestante en Alemania estaba dividida en varias iglesias territoriales. De varias formas y bajo diferentes circunstancias, la iglesia en el cuerpo del siglo XVI fue reformada también en los países escandinavos de Dinamarca, Noruega, Suecia. En estos países la iglesia adoptó un tipo de reforma luterana. Es decir, se basaron en muchos de los escritos que Lutero había escrito, que Lutero había enseñado, las ideas de Lutero, las ideas de John Hus. La victoria de la reforma en Dinamarca y especialmente en Suecia iba a ser de importancia decisiva en las guerras de religión que surgieron en la reforma en los años posteriores, hermanos. Hasta ahí voy a llegar. El siguiente tema es materiales para el estudio y la adoración. O sea, entonces tenemos que ir entendiendo, hermanos. La reforma tiene que ver con quitar la ignorancia. Quitar la ignorancia, más que nada es eso. Quitar la ignorancia del pueblo de Dios, quitar la ignorancia de muchas personas que pues hacen las cosas por vamos a ponerlo así, simplemente mecanismo, ¿no? O sea, es algo mecánico y no es algo basado en la fe y basado en el conocimiento. Bien, hermanos, entonces aquí le voy a dejar en esta parte. La próxima semana que nos toca de manera presencial, vamos a empezar aquí por materiales para el estudio y la adoración. ¿Ok? Bien. Vamos a orar y vamos a concluir.